Buenos días, quería en primer lugar y muy rápidamente dar las gracias a todas las personas que han hecho posible la celebración de esta novena edición del Seminario Hispano-Brasileño y a todas las personas que están participando en este momento. Voy a presentar una investigación sobre interactividad y su función, digamos, en la experiencia de lectura, la comprensión del texto que he realizado en la Universidad Complutense de Madrid, a la que pertenezco con la profesora Isabel Villaseñor Rodríguez. La comprensión lectora normalmente no se suele incluir en los modelos de búsqueda de información, aunque cada vez más hay acuerdo y consenso sobre su importante función en estos procesos. Es prácticamente imposible buscar de manera satisfactoria información si no hay también una capacidad de comprensión de la misma y de aprendizaje durante el proceso de búsqueda. La propia comprensión lectora es un proceso extremadamente complejo en el cual influyen factores de naturaleza diferente, desde el propio entorno de lectura hasta las características de las personas que están leyendo el texto. Hay también características propias del texto que pueden influir en la capacidad de comprensión, como son la multimodalidad y la interactividad, de la que vamos a hablar precisamente en esta ponencia. La interactividad se considera como un atributo de los sistemas de información y comunicación que funciona como un estímulo para el usuario, supone algún tipo de interacción física del propio usuario con el texto. Normalmente en el texto digital se materializa en elementos como puede ser el contenido multimedial, desde vídeos hasta audios, presentaciones, o también en funcionalidades que permiten algún tipo de ajuste y personalización de la experiencia de lectura, desde el uso de los menús de navegación hasta las herramientas de búsqueda interna al sitio, incluso hasta todas las herramientas que permiten interactuar con otros usuarios del sitio web. La literatura y la investigación que se ha realizado sobre el tema pone de manifiesto su vinculación con la experiencia de lectura, aunque normalmente se habla de dos canales, ¿no?, a través de los cuales la interactividad llega a condicionar la experiencia de lectura. Hay un canal afectivo. Normalmente la interactividad produce mayor involucración en los usuarios que están consumiendo el texto digital, algo que se suele llamar engagement, y con lo cual una experiencia de lectura normalmente más valorada positivamente. Desde un punto de vista cognitivo, los resultados han sido conflictivos y diferentes, y muchas veces estas diferencias se deben a las características propias de quienes estén leyendo el texto. Digamos, la interactividad puede influir positiva o negativamente dependiendo del conjunto de usuarios estudiados y de la forma también en la que se mide la propia comprensión del texto o la propia interactividad en aspectos como la comprensión del texto o la capacidad de memorización de la información. En este trabajo presentamos una encuesta que hemos realizado en la Universidad Complutense de Madrid con 39 usuarios de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Estos 39 usuarios se dividieron en dos grupos y se les dio a evaluar a cada uno de ellos un texto diferente. Los dos textos que habíamos seleccionado vierten sobre el mismo tema, la importancia de la actividad física, y se desarrollan por parte de entidades institucionales. En un caso es la Asociación Americana de Médicos de Familia, el texto del Family Doctor, en otro caso es la Comunidad de Madrid. Sin embargo, difieren en cuanto, digamos, a sus funcionalidades interactivas. El texto de Family Doctor es un texto con una interactividad muy básica, hiperenlaces, herramienta de búsqueda interna al sitio y poco más, mientras que el texto de la CAM es un texto con funcionalidades de interactividad bastante más articuladas, un menú de navegación más sofisticado, presentaciones, contenido audiovisual bastante más abundante, etc. Los dos grupos de usuarios entonces evaluaron cada uno por separado los dos textos que habíamos seleccionado en base a diferentes dimensiones de la experiencia de lectura, desde la comprensión del texto hasta el uso de los elementos interactivos, la influencia del texto en actitudes y opiniones, y además dieron una valoración global sobre el texto. Los resultados obtenidos se analizaron a través de estadística descriptiva, y donde fue procedente también en base a estadística inferencial para detectar posibles asociaciones entre diferentes dimensiones de la experiencia de lectura que habíamos medido. En cuanto a la interacción con el texto digital, encontramos diferencias importantes entre las dos páginas. Los usuarios detectaron de inmediato
esta diferencia en interacción, en elementos interactivos que diferenciaba efectivamente las dos páginas, y en dos casos concretos manifestaron haber utilizado mucho más a menudo ciertas funcionalidades. Concretamente, en la página de la CAM los usuarios utilizaron mucho más hiperenlaces para acceder a otras páginas y el menú de navegación para desplazarse o acceder a contenidos diversos. No hay diferencia en el promedio de acciones diferentes realizadas en las dos páginas, es decir, que esto parece delatar que los usuarios, independientemente de si están leyendo una página interactiva o menos interactiva, digamos, están dispuestos a interactuar con este texto hasta cierto punto, a hacer uso de las funcionalidades interactivas hasta cierto punto. Sin embargo, sí que hubo mayor intensidad, mayor uso de las funcionalidades interactivas que hemos subrayado, que subrayamos en la tabla en el caso de la página de la CAM. En la comprensión del texto encontramos diferencias significativas entre los dos textos. Esta se midió a través de una pregunta de verdadero y falso con 14 puntos, y el promedio de aciertos fue superior para la página de la CAM. Además, fue significativamente superior en la página de la CAM frente a la página de la Family Doctor. Intentamos ver si esta mejor comprensibilidad de la página de la CAM se debía al mayor uso de los dos elementos interactivos que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Sin embargo, no pudimos encontrar pruebas de que el uso de los elementos interactivos como los menús de navegación o de los hiperenlaces en la página de la CAM estuviera relacionado con una mejor comprensión del texto que se ofrecía en esta página. En cuanto a la visibilidad de las herramientas de búsqueda, fue decir que en ambas páginas existen herramientas internas de búsqueda interna al sitio. Sin embargo, en el caso de la página de Family Doctor, estas herramientas resultaron menos visibles para los usuarios. Interpretamos este resultado como debido a que la escasa interactividad de Family Doctor, de la que los usuarios se habían percatado, planteó en estos como unas expectativas de interactividad menores que de alguna forma invisibilizaron incluso los elementos interactivos de los que disponía la página. Solo nos centramos en los resultados más destacados. Finalmente, comentar que también encontramos, en cuanto a actitudes tras la lectura y opinión sobre las dos páginas, ligeras diferencias a favor de la página de la CAM. Sin embargo, estas diferencias no se pudieron comprobar como significativas y debido posiblemente al escaso tamaño de la muestra de usuarios con la que estuvimos trabajando. En cuanto a las conclusiones, reiterar el hecho de que hemos trabajado con una muestra aparentemente limitada, que no nos ha permitido alcanzar conclusiones claras sobre digamos, las dimensiones de la experiencia lectora que están más relacionadas con la interactividad y la comprensión. La única diferencia significativa que hemos encontrado entre los dos conjuntos de usuarios y entre las dos páginas atañe a una mejor comprensibilidad de la página más interactiva. Los participantes mostraron ser conscientes de las diferencias que existen entre las dos páginas, especialmente en cuanto a diferentes niveles de interactividad. Sin embargo, estas diferencias en la percepción de las páginas no están relacionadas con la comprensibilidad del texto, ni parece influir en posibles cambios de actitud y opinión, aunque en general se tiende a valorar de manera más positiva la página de la CAM. Finalmente, decir que los resultados de este trabajo nos permiten concluir que la experiencia lectora se ve fuertemente condicionadas por las expectativas que la apariencia y el aspecto de la página plantea en los usuarios. En cuanto a las investigaciones futuras, evidentemente está la necesidad de ampliar el tamaño muestral con el que estamos trabajando y nada más. Doy las gracias y me quedo a la espera de posibles observaciones o comentarios.